Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta pieza de video vamos a trabajar un poco más sobre el marco teórico del documento de anteproyecto. Este es un fundamento más de la investigación. El marco teórico es un elemento clave, como lo dice la palabra, es un elemento fundamental que tenemos que desarrollar de manera adecuada en nuestro anteproyecto, no solamente para las personas que lo van a leer, sino también para nosotros mismos, porque nos va a dar una perspectiva importante de nuestro proyecto de investigación. El marco teórico es una pieza articulada de texto en la que se presenta el estado del arte de una o de varias temáticas que componen el tema general de lo que vamos a investigar. Entonces nuestro tema de investigación puede estar conformado por diferentes temáticas de las cuales tenemos que profundizar en esa teoría de qué ha venido sucediendo, qué son definiciones de los temas, cómo se comprenden, desde qué perspectiva, para poder clarificar al lector y a nosotros mismos desde dónde estamos entendiendo nuestra investigación. En algunos casos, al marco teórico se le conoce también como revisión de literatura. Cuando se escribe un artículo científico sobre un tema, se hace una revisión de literatura sobre este tema para decir desde dónde estamos partiendo nosotros y desde dónde estamos empezando a contribuir en el estado de la ciencia. Algunas veces también la revisión de literatura es un artículo científico en sí mismo. Y eso quiere decir que hay artículos científicos que se publican que son revisiones de literatura. O sea, son una investigación en sí misma. Se les considera en algunos casos como un tipo de investigación más teórica, donde se revisan muchos artículos, fuentes bibliográficas sobre un tema específico para escribir al respecto. En este caso, por eso se le conoce más como marco teórico y no como revisión de literatura, sino que lo que vamos a hacer es, en este marco, definir los aspectos teóricos que sustentan las temáticas de nuestra investigación. De entrada, debemos comprender que el marco teórico no es solamente una compilación de material, de artículos, libros, extractos de sitios de internet o frases, sentencias que parafraseemos. No se trata solamente de leer, buscar, ubicar extractos de artículos o de textos y pegarlos en un documento como marco teórico, sino que significa la compilación de este material, la lectura de este material, que no es una lectura superficial, sino es una lectura a profundidad. Puede ser seleccionada específicamente o dirigida, eso lo vamos a ver más adelantito, pero no es una lectura superficial, sino que es una lectura más a profundidad. Entonces no se trata solamente de ubicar los párrafos que nos interesen, copiarlos y pegarlos en nuestro marco teórico con cierta vinculación en la redacción, sino poder leer, analizar, reflexionar y con base en esa reflexión escribir nuestro marco teórico. El marco teórico no se compone de diferentes extractos, sino que se construye desde un guión, una articulación, un argumento que nosotros vayamos proponiendo. Realmente es un diálogo entre la teoría y nosotros como autores del anteproyecto. Es poder decir, en este tema lo que se ha trabajado es esto, pero no se ha vinculado pero no se ha trabajado desde esta perspectiva. Pero hay ausencia o poco material en el contexto costarricense, en el contexto centroamericano, en el contexto latinoamericano. Incluso algunas veces en temas de lenguaje, ¿verdad? Se ha escrito mucho en inglés, pero ha habido poco en relación con el contexto latinoamericano. Se trata entonces, como les decía, de comprender, analizar, reflexionar, interiorizar eso que leemos, porque es lo que nos va a permitir a nosotros identificar claramente desde dónde estamos en relación con lo que vamos a investigar. Es necesario dialogar con dicha información. Es como si estuviéramos hablando con otra persona, pero realmente estamos hablando con la literatura. Le podemos preguntar cosas a la literatura nos puede responder y con base en esas respuestas nosotros construir el marco teórico. Con nuestra investigación entonces buscamos aportar al estado de conocimiento de un área de la ciencia. Eso significa que debemos llenar un vacío no resuelto aún en esta teoría. Y el marco teórico nos da la posibilidad de poder encontrar entonces cuáles son esos vacíos
que se encuentran en la literatura y que nosotros podemos llenar desde nuestra investigación. Nuestra investigación no consiste solamente en decir creo que esto no se ha investigado mucho, sino que a través del marco teórico tenemos que sustentar y decir, después de esta revisión de textos científicos y libros, yo me he dado cuenta que esto no se ha investigado bien y no se ha trabajado bien, y entonces para eso nos sirve el marco teórico. Es además un espacio en donde se deben definir las variables de los temas de investigación, del problema. Tenemos que tenerlas muy claras para saber sobre esos temas lo que vamos a leer en el marco teórico. Antes de iniciar con la redacción del marco teórico, se recomienda, y esta es una de las actividades que van a encontrar más abajo en el curso, crear un listado de las temáticas o categorías que forman parte de nuestra investigación. Se pueden apoyar en un mapa conceptual o un esquema conceptual. Yo les voy a facilitar una tabla muy sencilla, ¿verdad?, para que ustedes identifiquen los temas que podrían ser parte de su investigación o que están planteados en su tema de investigación. La idea entonces es poder ubicar de forma clara y ordenada las ideas y las temáticas y no empezar a escribir en el marco teórico un montón de ideas que no tienen realmente mucho que ver con nuestras temáticas. En el marco teórico no se trata de tener 40, 50 o 60 páginas de marco teórico, se trata de tener las páginas necesarias en donde podamos clarificar el estado del arte en relación con los temas que vamos a investigar. Debemos asegurar que la información que recogemos sea de calidad. Es importante asegurar las fuentes formales y seguras de Internet. Muy pocas veces sitios web forman parte de las revisiones de literatura. Tratemos de referirnos a artículos científicos publicados en revistas indexadas, libros, tesis, ¿verdad?, algunas veces, pero principalmente artículos científicos, pues tienen los resultados de la investigación más reciente, sin discriminar fuentes tradicionales también. Con esto me refiero a que puede ser que los artículos científicos nos estén dando información de los últimos 10, 15 años para acá, pero hay textos que algunas veces son clave y que son de 20, 25 años hacia atrás. El marco teórico debe ser redactado correctamente, argumentadamente, con una relación entre las ideas y los contenidos, organizados y presentados de manera clara y coherente. No solamente entre los diferentes temas o subtítulos, sino dentro de esa misma redacción de esos subtítulos. Siempre es importante recurrir a los formatos de estilo. En este caso nosotros utilizamos APA. Se debe citar a los autores correctamente y elaborar correctamente todas las referencias bibliográficas. Para eso podemos recurrir de alguna manera también a apoyarnos en algunos software de referencias bibliográficas o de organización bibliográfica como Mendeley. Ahí les voy a poner un enlace que les puede ayudar. Finalmente, un buen marco teórico debe tener la cantidad de páginas necesarias para sustentar teóricamente el estudio que estamos presentando. Una persona que lee el marco teórico y llega a los objetivos y preguntas de investigación dice, ok, las preguntas y los objetivos están debidamente respaldados por la literatura. El marco teórico debe ser revisado varias veces hasta que exista la certeza de que la teoría planteada es la adecuada para la investigación. Cumple además la función de ser un eje integrador de todo el proceso de investigación, porque si el marco teórico no tiene sentido, el problema que hemos definido anteriormente, entonces tampoco lo logramos amarrar con las etapas que vienen posteriormente del diseño de la investigación. Entonces tiene que haber una relación entre todos los componentes de la investigación y el marco teórico no puede verse nada más como un relleno de ese documento de fundamento de la investigación. Por eso entonces es importante que el marco teórico funcione como un sustento de la investigación y sirve como base además para interpretar los resultados de esta investigación. Porque entonces ustedes fundamentan teóricamente dónde está el asunto, qué falta, eso que falta ustedes lo van a llenar a través de la investigación, y cuando hagan la reflexión y el análisis de la investigación tienen que volver sobre el marco teórico y decir qué encontraron en relación con los vacíos que habían definido en el marco teórico anterior.
Una recomendación final en este sentido: no incluyan en el marco teórico información innecesaria y traten siempre de tener una redacción poco clara, una redacción muy clara. Eviten ser redundantes, repetir ideas incoherentes o forzadas. Usen un lenguaje claro, sencillo y concreto. No traten de utilizar las palabras de domingo, ¿verdad? Sino, sin que sea un lenguaje coloquial, mantengámonos en un lenguaje de redacción académico, sin usar palabras que alguna gente incluso no conozca.